queridísimo Alex, ¿qué nos tienes el día de hoy? Creo que traes un tema súper interesante. Voy poniendo mi presentación porque creo que el día de hoy, a mi forma de ver las cosas, no quiero que te extiendas ya todavía, pero la conferencia del día de hoy de PMI es solo predictivo, mito, realidad, me suena a que vas a derrumbar muchos mitos que se tienen acerca de esto. La verdad que sí, estamos llenos de cosas que se dicen y quisiera que las discutiéramos para enfocarnos mejor en lo que realmente es PMI y sus certificaciones. Efectivamente hay ciertas cosas que se dicen y quiero que las conversemos qué tan cierto, qué tan mentiras son. ¿Ah? De acuerdo, pues vamos a hablar justamente sobre eso con Alex en un momento más. Por lo mientras, hay que también conocer a mi queridísimo Alejandro Córdoba, que digo, es una eminencia, no porque esté aquí, yo sé que se va a reír, va a sonreír, va a decir, para Hugo, pero la verdad es que Alex es una eminencia dentro de la dirección de proyectos. Y bueno, pues Alejandro Córdoba es PMP, tiene también la certificación como Risk Management Professional, como Scrum Master Certified y también como, no está aquí, pero como ACP también recientemente certificado. Don Alex, ahí sí les puedo mandar una felicitación porque tiene muy poquito que logró esta certificación, entonces muy bien por mi queridísimo Alex. Es un profesional con vasta experiencia como jefe de proyectos informáticos en empresas del rubro bancario y aeronáutico, desarrollando además tareas de capacitación de recursos humanos y negociación con proveedores nacionales e internacionales. Su labor ha estado orientada a la planificación y el cumplimiento de metas con alto grado de autonomía y automotivación, y es una fuerte capacidad cuenta con una fuerte capacidad de liderazgo y de generar buenas relaciones interpersonales. Actualmente se desempeña como coordinador académico de Proyectum Chile, siendo instructor asociado desde 2010. Queridísimo Alex, te doy la más cordial bienvenida. Vamos a hablar de este tema que a mí se me hace muy interesante, así que estaremos muy atentos a lo que nos cuentes. Ok, déjame compartir entonces pantalla para Es comenzar verdad, ¿verdad? Si no, ¿cómo, verdad? a presentar, si no cómo. Bien, ahí voy entonces. Ahí estoy. ¿Me avisa Hugo si ya estamos presentando? Ya se está presentando, amigo. Excelente. Bien, efectivamente, hace tiempo que conversábamos con el equipo de las distintas cosas que se dicen acerca de PMP, de PMI y qué sé yo, porque nuestros alumnos y nuestros clientes muchas veces llegan con ideas preconcebidas que no son tan efectivas. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú tienes ideas preconcebidas puede que apuntes mal a herramientas que te puedan ayudar a resolver tus problemáticas. Entonces, para nosotros es una cuestión particularmente importante aclarar qué puede y qué no puede contribuirnos las herramientas del PMI. Así que por eso pusimos este título que es un poco desafiante, que es si PMI es solo para proyectos predictivos, si es un mito o es una realidad, pero la verdad es que no solo el que sea predictivo es un mito o realidad, la verdad es que hay distintos mitos que quisiera que discutiéramos. Pero antes que eso, yo quisiera que nos enfocáramos un poco en por qué PMI, por qué el proyecto no está tan ligado a PMI y por qué vamos a hablar de eso y qué tanta relevancia tiene. Uno podría decir, bueno, ¿qué me importa PMI? Hay otras cosas, ¿no? Bueno, quiero que destaquemos el Project Management Institute como un faro a nivel mundial en lo que significa la contribución a la gestión de proyectos. Hoy día, como ustedes saben, hay una gran valoración en el mercado de lo que hace PMI, que nació ya por allá por el año 1969, o sea, ya tiene una larga data básicamente ayudándonos a resolver la gran pregunta, ¿cómo hacer que los proyectos funcionen mejor, dado esta tremenda y terrible realidad de la dificultad que significa gestionar proyectos, ¿verdad? Yo me hacía la pregunta hoy día un poquito existencial. ¿Qué pasaría si no existiera PMI o Prince2 o IPMA, estos institutos que se dedican a la investigación acerca de la gestión de proyectos? Bueno, probablemente sucedería que estaríamos gestionando proyectos, probablemente como ustedes comenzaban a gestionar proyectos. Como siempre yo digo a mis alumnos, con mucha buena voluntad, pero con poca herramienta teórica, ¿no? Uno cuando parte dirigiendo proyectos llega ahí básicamente
porque ha hecho las cosas técnicamente más o menos bien, pero a la hora de gestionar proyectos uno se da cuenta que esto no es una cuestión técnica, es una cuestión que va más allá de aquello, sino que tiene que ver con la capacidad de mover voluntades y de ordenar todo lo que tienes que desarrollar. En ese sentido, entonces, si no cuentas con buenas herramientas, la verdad es que vas a tener más dificultades para que te vaya bien en lo que vamos a comenzar a hacer, que es la gestión de un proyecto cualquiera este sea. Yo lo decía cuando yo comencé a dirigir proyectos, yo comencé solamente con mi buena voluntad, pero sin ningún fundamento técnico o un fundamento teórico como para comenzar a hacer algo ordenado. Y a uno le va más o menos bien, más o menos mal, a veces tiene éxito, a veces no tanto, dependiendo de las circunstancias, pero sin un sustento. Y por eso la aparición de PMI y otros ha sido fundamental para los directores de proyectos, porque por fin tenemos algo ordenado a lo cual echar mano y una manera de hacer las cosas en forma mejor, ¿verdad? Entonces, el PMI nos permite eso, nos permite tener este marco de trabajo mucho más riguroso, más fuerte, ¿verdad? Y es lo que le ha permitido entonces a ellos tener este gran reconocimiento internacional. Hoy día tenemos pocos institutos o pocas organizaciones que se dedican a esto, pero PMI es prácticamente una de las más relevantes, junto con Prince2, diría yo. Por supuesto que por zona geográfica, en el lado de América, PMI es absolutamente el rey. Por el lado de Europa hay una competencia ahí con Prince2, que sería la otra gran institución que se dedica a lo mismo, ¿verdad? Es valorada muchísimo por los empleadores en general, tanto es así que las rentas de las personas que tienen las certificaciones de PMI son mayores en general que las otras. Hay mayor facilidad para contratarlo, hay más oportunidades laborales, por cierto, y lo más importante, contribuye efectivamente a mejorar los resultados de los proyectos. Como dice PMI, que me encanta cómo lo redacta, ¿no? Existe una mayor probabilidad de éxito cuando tú utilizas las herramientas que PMI dispone para cada uno de nosotros. Entonces, vale la pena echar mano a las certificaciones y a toda la documentación que es generosísima para la gestión de proyectos. Me gustaría compartir con ustedes algunas estadísticas de lo que significa PMI en el mundo. Hay estadísticas, bueno, muchas veces las estadísticas son de Estados Unidos, que se pueden extrapolar un poco al resto del mundo, pero vean ustedes que el 5% de los project managers en Estados Unidos, son estadísticas recientes, son PMP, ¿ah? Pero el resto no. Uno podría decir, mira, qué poco, ¿ah? También uno podría decir que mucho, como siempre, ¿no? Siempre depende del punto de vista. Un 5% de project manager es un buen número, pero yo diría insuficiente si uno piensa que si uno quiere hacer una buena gestión de proyectos, debería contar con alguna certificación. La verdad, porque para quienes nos hemos certificado, hemos visto un antes y un después. O sea, definitivamente el dirigir un proyecto conociendo los conceptos que nos comparte PMI, hace una diferencia notable. ¿Ah? Tú te empiezas a fijar en ciertas cuestiones que antes no veías, empiezas a mirar el mundo con otro criterio, mucho más estructurado, más ordenado y mucho más, digamos, con mucha más ayuda para que las cosas te resulten bien. Otra cosa interesante es que entre el 22 y 33% es la diferencia de renta, o sea, los certificados PMP tienen en general entre un 22 y un 33% más de renta por la valoración que significa. De hecho, este 5% que aparece ahí, ¿no? Es una buena noticia y mala noticia al mismo tiempo. Buena noticia para quienes están certificados, porque hay una escasez de personas certificadas y el mercado los busca. Ahora, para la disciplina de gestión de proyectos en general, uno diría, tenemos mucho espacio para mejorar todavía. El ideal sería que mucha más gente adquiriera una certificación, ya sea esta u otra. ¿Ah? De hecho, Prince2 también tiene una buena cantidad de certificados en Europa y en el mundo. Estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas. Aquí, en el caso de PMI, ellos tienen 1,2 millones de certificados, hoy por hoy, que no es poco, es bastante, pero nuevamente no. Desde el punto de vista de las proporciones, bueno, 1,2 millones todavía sigue siendo muy bajo. Hay un gran espacio
para la gente que quisiera certificarse. Por otro lado, tenemos entre un 60 y 70% de aprobación. Esto es interesante. No es una certificación sencilla, eso lo sabemos, ¿ah? Efectivamente, para quienes toman el desafío de la certificación PMP o una certificación cualquiera que sea PMI, es un desafío relevante. PMP en particular tiene este grado de aprobación. Ha subido, ¿ah? Antiguamente el porcentaje de aprobación era de un 55%, hoy día estamos entre un 60 y un 70%, pero sigue siendo desafiante. O sea, las personas, como probablemente muchos de ustedes saben, que para poder obtener esta certificación finalmente requiere un cierto esfuerzo. No es trivial, ¿ah? Pero tampoco es demasiado difícil. Hay que trabajarlo y hay que lograrlo con cierta disciplina. ¿Ok? Creo que ya entrando en el tema, nos sacamos a la siguiente reflexión acerca de si PMI es predictivo o no. Bueno, evidentemente como PMI se creó en 1969, ya lleva un buen tiempo, como decíamos, se creó cuando el mundo tenía la mirada intuitiva, la mirada natural. Los proyectos se hacen en forma serial, en forma de cascada, en forma tradicional. Es lo primero que uno tiene en la cabeza, porque esa es la intuición lógica, ¿no? Las ideas de agilidad empezaron a surgir por los años 80, pero cuando se creó el PMI en el 69, evidentemente no había ninguna otra mirada posible más que crear un proyecto haciendo una buena definición de alcance y obteniendo un resultado al final, o sea, un proyecto en forma, como digo, en cascada tradicional. A partir del año 96, perdón, ustedes saben que ya se creó el primer PMBOK, donde se refleja justamente un conjunto de buenas prácticas que se dedican a la gestión de proyectos. Y de ahí cada 4 años prácticamente se ha generado una nueva versión. Hoy día estamos en la versión 7. Y la primera versión de PMBOK que empieza a enunciar conceptos de agilidad es la versión 6 que se promulgó el año 2017. Ahí empiezan a aparecer las primeras incorporaciones para la certificación PMP en términos de agilidad. Sin embargo, antes teníamos la certificación ACP. El año 2011 ya teníamos esa certificación. Ahora, perdón, el año 2021 aparece el PMBOK 7, donde ustedes saben que aparece una fuerte componente de agilidad y de hecho en el examen tenemos un 50% de preguntas relacionadas a los temas ágiles, ¿verdad? Entonces hay un rompimiento muy fuerte en el año 2021 donde se incorpora con toda su fuerza los temas de agilidad. Vamos a revisar cuáles son los principales mitos que quisiera que discutiéramos en esta breve sesión. Hay varios, ¿eh? Primero, hay mucha gente que me dice, oye, me gusta la metodología PMI, la metodología PMBOK, ¿no? O la metodología PMP. Vamos a ver entonces, ¿es realmente una metodología? Segundo, PMI es solo para proyectos grandes. Es tanta la documentación que hay que hacer que no se justifica para proyectos pequeños. Vamos a discutirlo también. Otro tema que tiene que ver con la agilidad. Bueno, la agilidad es solo para proyectos chicos, ¿no? Evidentemente, para proyectos rápidos, no sirve para proyectos grandes. Otra cosa que se dice comúnmente. Otra cosa que se dice, la agilidad es algo sencillo, no necesita de tanta documentación, es una cosa más liviana, de todas estas cosas que aparecen en el PMBOK. No tiene ningún sentido hacerse cargo, empezar a hacer gestión de esto, de lo otro. Vamos a ver también acerca de eso. Y por último, claro, el que lleva el título de este webinar, PMI es solo predictivo, sería el siguiente mito, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es eso? Y vamos a concluir con aquello. Vamos con el primer mito. ¿Será cierto que el PMI es una metodología o que el PMBOK es una metodología o que PMP es una metodología? Yo siempre me encargo de aclararle a mis alumnos, mira, no hay, ¿qué es una metodología de partida? ¿No? Metodología es un nombre no muy bueno para una receta, un recetario de pasos en que uno lo sigue, ¿verdad? Consistentemente y obtienes un resultado. Una metodología es una forma de trabajar con una estructura de procesos rígida donde tú tienes un resultado final. Fíjense que eso no es lo que tiene el PMBOK. ¿Ah? El PMBOK, de hecho, se define como un conjunto de buenas prácticas. Es un cuerpo, de hecho, el PMBOK es un Project Management Body of Knowledge, ¿no? Un cuerpo de conocimientos de dirección de proyectos.
Ese es otro mito que también la gente lo dice, ¿no? Que la gente te habla de PMBOK, pensando que es un libro de algo, y no, es un PMBOK, ¿eh? Es un acrónimo de Project Management Body of Knowledge. A diferencia de Prince2, donde ellos sí tienen una metodología, de hecho el enfoque de Prince2 eh, es prescriptivo, o sea, dice, mira, los proyectos deben ser hechos de esta manera, paso uno, paso 2, paso 3. El PMBOK no tiene eso. Es como digo, es un conjunto de herramientas, es un conjunto de buenas prácticas que están establecidas ahí y que están guiadas por el concepto de tailoring, ¿ah? Adaptación. Eso quiere decir que ese conjunto de buenas prácticas los vas a utilizar absolutamente dependiendo del contexto en el cual te estás manejando. Depende de la industria en la cual estás, depende de tu cultura organizacional, depende de todas las variables que están en el entorno de ese proyecto. Por lo tanto, personas que trabajan con PMP en una organización pueden estar haciendo las cosas muy distintas a como lo haces en una organización B, porque depende del tipo de proyecto que estás haciendo y depende del contexto organizacional, entre otras cosas. Ahora, otra cosa interesante que quiero que recordemos es que PMI no es una entidad que haga una publicación teórica basada en las creencias, basada en lo que ciertos estudiosos podrían declarar como una regla que sería la correcta, basada solo en la teoría. No, no, no. Muy por el contrario. Lo que hace PMI es hacer un ejercicio de investigación permanente en el mercado. Recordemos que entonces que cuando se publica algo en el PMI es porque tiene un sustento práctico. Lo que hacen ellos es ir a buscar los proyectos que han logrado ser exitosos en el mercado y lo que buscan ahí es cuáles son las buenas prácticas, las prácticas que han utilizado y que les han resultado buenas, ¿ah? Que les han resultado exitosas. Por lo tanto, lo que me gusta mucho del PMI es eso, que no es simplemente una teoría, es algo práctico que se convierte en publicaciones que reflejan lo que realmente ha funcionado bien. Y en ese sentido, entonces, ellos están constantemente adaptando algo que es muy evolutivo, que es la gestión de proyectos. Entre otras cosas, la gestión de proyectos con distintos enfoques, como por ejemplo los proyectos adaptativos y ágiles, ¿no? Entonces, es una manera de trabajar de PMI como que, insisto, se hace cargo de lo que pasa en la práctica y en la realidad. Entonces, PMBOK no es una metodología, PMI no es una metodología, sino que lo que hacen es, como digo, generar un conjunto de buenas prácticas que están a nuestra disposición para que las utilicemos de acuerdo a el contexto que nosotros manejamos. Otro mito, PMI es tiene tanta cosa que se justifica solo para proyectos grandes, no se justifica para proyectos pequeños. Son muchos procesos, muchos documentos. El cliente, cuando se encuentra con todo esto, te dice inmediatamente, ¿sabes qué? No, quiero que trabajen rápido. Y aquí quiero que seamos honestos. En general, cuando a uno le colocan por delante una serie de procesos y documentos en general, uno como que tiene cierta resistencia, ¿ah? Los seres humanos en general tenemos una pulsión por empezar a hacer las cosas rápido, ¿ah? Por tener resultados lo más rápido posible. Por lo tanto, es muy comprensible que nosotros, los equipos de proyecto y también los clientes, quieran empezar a hacer la construcción de los productos y los resultados de los proyectos sin mayor burocracia, vamos a decir entre comillas, sin mayor planificación. Pero la verdad de las cosas es que los resultados, cuando uno se deja llevar por esa pulsión de empezar a construir ya, como te lo exige las áreas de negocio, ¿verdad? Tienen muy mal destino, ¿ah? Uno sabe que al final que es mucho mejor pensar las cosas un poquito antes, ¿verdad? Planificarlas y luego empezar a desarrollar el resultado. Yo siempre hago el símil de unas vacaciones que uno quiere hacer, ¿no? De pronto uno dice, mira, voy a salir con mi familia, quiero salir de viaje. Entonces, hay una gran diferencia entre que uno un día X diga a su familia, mire, vamos, subámonos al auto y vamos de vacaciones. Y alguien te pregunta por ahí, ¿a dónde vamos? Mira, no lo tengo muy claro, ¿ah?
pero salimos. Eso es desarrollar un proyecto sin método, sin buenas prácticas, sin planificación, de dejarte llevar por tu entusiasmo, por tus ganas. ¿Cuál es el problema de eso? Que probablemente a mitad de camino te vas a encontrar que tu auto no está en buen estado, que probablemente te falte combustible, que cuando llegues a un cierto lugar no tengas alojamiento o que te encuentres con una serie de dificultades que no te habías pensado cuando saliste de tu casa. Entonces, si uno quiere hacer unas buenas vacaciones, lo mínimo que tendrá que hacer es, antes de acometer ese viaje, es pensar a dónde quiere ir, dónde puede alojar y qué sé yo. De hecho, siempre cuento la anécdota que a mí en lo personal me pasó, a casa de Herrero Cuchillo de Palos, ¿no? Esto de que en alguna oportunidad mi señora me dijo, vamos a la playa, ¿ah? Nosotros vivimos a 1 hora y media de la playa. Entonces, bien, vamos, tomamos el auto, viajamos una tarde, llegamos a la playa y empezamos a buscar alojamiento. Estuvimos 2 horas buscando y no encontramos absolutamente nada, ¿ah? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, igual tuvimos nuestro momento romántico y nos tuvimos que devolver a casa por no hacer una buena planificación previa, por no asegurarnos de que existía alojamiento y todo lo demás, ¿no? Entonces, la diferencia entre hacer un buen proyecto y un mal proyecto tiene que ver con esto. Por eso es que es muy mala consejera empezar a construir algo sin haber hecho una buena planificación. Y eso es independiente de la magnitud del proyecto. Te puede pasar esto en un proyecto pequeño, vacaciones de un fin de semana, o te puede pasar esto para un proyecto grande, vacaciones de un mes. ¿Ah? Esto, imagínense ustedes quieren hacer unas vacaciones en Europa, difícilmente uno partiría su viaje sin haber hecho las reservaciones de avión, las reservaciones de hoteles, los tours que quieras hacer. En el proyecto pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, todo lo que tiene el PMBOK y lo que tiene el PMI en general sirve para todo tipo de proyectos, pero, y esto es importante, con el buen criterio que debemos generar en los directores de proyectos para aplicarlos de acuerdo a la envergadura del proyecto. Si yo tengo un proyecto grande, mi planificación va a ser voluminosa porque tengo que preocuparme de muchos detalles. Pero si mi proyecto es pequeño, tengo que pensarme algunas cosas, evidentemente, o sea, cuestiones tan básicas como cuál es el alcance de ese proyecto pequeño, cuál es el presupuesto que voy a tener para ese proyecto pequeño, cuál es el cronograma para ese proyecto pequeño, cuál es la manera en que yo voy a manejar a las personas, recursos, ¿verdad? Cómo voy a manejar eventualmente adquisiciones, qué riesgos voy a tener. Son cuestiones que igual tengo que pensar, por supuesto, con una escala de menor esfuerzo. Probablemente mi plan va a ser un plan muy pequeño que me va a tomar, no sé, media hora en hacerlo, 1 hora en hacerlo para un proyecto pequeño, probablemente incluso menos, si yo hago simplemente la copia de experiencias pasadas, pero tengo que pensármelo, ¿verdad? No puedo empezar a desarrollar algo sin haberlo primero pensado de manera ordenada. Y ese es el aporte que tiene el PMI. Esto le llamamos adaptabilidad o tailoring. Esa palabra para mí es mágica. Tú tienes un conjunto de herramientas, pero el tailoring es el que te permite decirme, esta es la herramienta que voy a usar ahora, esta otra es la que voy a usar acá, etcétera. La capacidad entonces de adaptación que va a tener un buen director de proyectos con el buen criterio que va a definir qué cosas aportan realmente valor a ese proyecto o no. ¿Ah? Eso es importante. Otro mito, la agilidad es solo para proyectos pequeños. ¿Es cierto eso? Hay mucha gente que dice eso. Eh, um, Recordemos un poquito lo que es la agilidad, a todo esto. La agilidad, recuerden que es una manera de pensar, es un mindset, ¿no? Algunos le llaman la filosofía ágil. La agilidad no es, como muchos piensan, una estructura de proyectos, un método. ¿Ah? La agilidad, como digo, es un enfoque, es una manera de pensar distinto, que abarca en general 3 elementos que son muy relevantes. Una que es efectivamente la estructura de proyectos que te permite obtener resultados en forma iterativa, ¿no? O sea, eso quiere decir que tú cada cierto tiempo vas sacando un resultado. Es un cambio en la estructura de los proyectos que deja de lado la cascada clásica en que tú defines todo al principio y tienes un resultado al final. En los proyectos ágiles tú vas teniendo resultados durante el proyecto y eso te permite entonces adelantar el retorno de la inversión. Eso es una parte de la agilidad. Pero hay otra parte que es más importante eventualmente, que es la flexibilidad. Un proyecto ágil te permite ir definiendo tu proyecto en la medida que vas avanzando. Y esa es una tremenda ventaja, porque
dados estos contextos dinámicos, estos contextos de cambio permanente, no nos queda otra que ir elaborando el alcance en la medida que vayamos viendo el resultado del producto mismo. Esto en algunas industrias es muy relevante, como en el mundo de la tecnología, pero no solo ahí. Me he dado cuenta que en el mundo de la construcción, en todas las fases de diseño inicial, también hay un cambio permanente hasta llegar a un mejor resultado, a la solución óptima. Entonces, esta segunda parte de la agilidad es riquísima, es fundamental. Y hay una tercera componente de la mentalidad ágil, que es el cambio en las relaciones interpersonales, donde para poder tener resultados tienes que tener una relación horizontal, una relación mucho más fluida, una relación de mucha mayor participación, donde todas las partes conversen permanentemente. Estamos hablando de los equipos de trabajo, donde tienen que estar conversando acerca de las decisiones que van a ir tomando, ¿verdad? Acerca del trabajo que van a desarrollar. Estamos hablando de la relación entre el product owner y los clientes, entre los clientes y el propio equipo, una conversación permanente para ir descubriendo en conjunto y en forma colaborativa cuál es el mejor producto que tú vas a generar, siempre pensando en forma comunitaria para obtener el mayor valor en el proyecto que estás abordando. Entonces aquí hay un cambio importante, insisto, en el tema de relaciones personales, ya sea porque los equipos son autoorganizados por un lado, porque hay mayor comunicación con los clientes o porque la toma de decisiones también es distribuida. Distinto a los proyectos proyectivos en que la toma de decisiones es vertical, aquí la toma de decisiones es distribuida. Los propios equipos toman sus decisiones acerca de qué trabajo hacer, cómo hacerlo, quién lo hace, cuándo lo hace, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una manera muy radicalmente distinta de hacer las cosas que los proyectos predictivos tradicionalmente. ¿Ah? Vamos a ver después que, por supuesto, todas estas cosas que estamos conversando y lo que uno ve en los textos y en la práctica es que no es privativo todo esto que estamos conversando de los proyectos predictivos. Todo este relacionamiento horizontal también uno lo puede llevar a los proyectos predictivos con los resguardos del caso. ¿No? Otra cosa es que la agilidad no solo se aplica a proyectos, la agilidad hoy por hoy va mucho más allá de proyectos. Uno, de hecho, habla de agilidad empresarial, habla de organizaciones ágiles, incluso más allá de los proyectos. Uno puede hablar de la operación ágil, puede hablar de la definición comercial ágil, puede hablar de todo el relacionamiento de las personas y la toma de decisiones también bajo estos mismos conceptos. Si ustedes se dan cuenta, no tomando el método o la forma iterativa necesariamente, pero sí tomando, por ejemplo, la flexibilidad como concepto y tomando los relacionamientos interpersonales en términos de toma de decisiones y en términos de autoorganización, que son componentes esenciales de la agilidad. Eso también se puede llevar a cualquier área dentro de una organización, y a cualquier parte del quehacer que tienen esas organizaciones, ¿verdad? Entonces, insisto, la agilidad va mucho más allá de proyectos particularmente. De hecho, hoy día existe una mirada más holística, que es llevar la agilidad a nivel empresarial completo, la escalabilidad que uno tiene con estos conceptos ágiles. Y ustedes deben conocer probablemente la fuerza que tienen estos conceptos de Scrum para grandes proyectos ágiles. Y también SAFe, que es una mirada estructural de la organización, el Scale Agile Framework, que es una manera de mirar a toda la organización que tiene una gran cantidad de proyectos, ¿verdad?, que desarrollar y lo ve todo de forma integral. SAFe tiene mucha fuerza hoy día, se aplica en varias organizaciones, entre ellas Toyota y otras, donde, insisto, existe una mirada ágil a nivel global. ¿Ah? Entonces, la agilidad no es solo para proyectos pequeños, sino que se da a nivel general. Vamos al otro mito. La agilidad no requiere de tantos procesos. ¿Ah? Me dicen, mira, y esto es una clásica pregunta que me hacen mis alumnos o de las personas con las cuales discuto. Me dicen, mira, es que el PMBOK y los proyectos predictivos tienen tanta cosa que hacer y resulta que en los proyectos ágiles yo no me preocupo de tanta cosa. ¿Ah? Yo me quedo mirando de vuelta y digo, ¿es cierto? ¿De verdad no se requiere tanta? Bueno, pensemos un poquito más. ¿Qué tiene el PMBOK? ¿Qué tiene PMP? ¿Qué tiene el PMI en general como foco de atención? Básicamente lo que dice, mira, para hacer un proyecto, preocúpate de las variables,
que están alrededor de ese proyecto, ¿verdad? O están insertos dentro de ese proyecto. ¿Cuáles son las variables de un proyecto? Por- yo siempre hago la pregunta a mis alumnos, ¿por qué los proyectos tienen tanta dificultad para ser exitosos? Porque tienen muchas variables involucradas. Entonces, la virtud de una buena gestión de proyectos es hacerte cargo de esas variables. ¿Y cuáles son esas variables? Bueno, en el antiguo PMBOK se hablaba de las áreas de conocimiento. Hoy día en el nuevo PMBOK uno habla de los dominios de desempeño, ¿verdad? Pero, ¿de qué estamos hablando? Oye, habrá que hacer gestión de alcance. Perfecto. ¿Lo tienen los proyectos ágiles? Sí, por supuesto. Tienes que hacer gestión de alcance. Se hace de forma distinta que los proyectos predictivos, pero igual tienes que gestionar el alcance, o sea, tienes que hacer la definición y tienes que hacer el control del alcance, ¿verdad? Tienes que hacer la validación, etcétera. Tendrás que preocuparte de la gestión de costos, por supuesto, también hay gestión de costos, de la gestión de cronograma, sí, también, a pesar de que la manera de gestionar el tiempo en agilidad es distinta, no hay un cronograma propiamente tal, pero sí tienes las iteraciones, las cadencias y todo lo demás. Uno podría poner en discusión aquello, uno podría tener una discusión de sí o no, pero donde no hay discusiones, ¿no hay gestión de stakeholders en los proyectos ágiles? ¿No resulta crítico efectivamente que en un proyecto ágil tú hagas una buena gestión de stakeholders? Yo diría que incluso más, porque en los proyectos predictivos muchas veces uno puede lidiar con con este, este desligarse del proyecto por parte de algunos stakeholders, que es un clásico, ¿no? Mira que los stakeholders o los clientes se preocupan de estar al principio y al final, pero durante el proyecto como que no están muy presentes, ¿no? Uno podría lidiar un poco con eso en los proyectos predictivos, pero los proyectos ágiles no se puede, ¿verdad? Porque tú necesitas de los stakeholders permanentemente al lado del proyecto porque estás haciendo la definición de lo que hay que desarrollar en la medida que vas avanzando. Por lo tanto, no se te puede venir, tengo que estar trabajando permanentemente con ellos. Entonces, una buena gestión de stakeholders va a ser crítico. Por lo tanto, en los proyectos ágiles sí hay gestión de stakeholders, así como una gestión de riesgos. Los proyectos ágiles ¿están exentos de riesgos? No, no están exentos de riesgos, como toda actividad humana, por lo tanto también tendrás que hacer esa gestión. O comunicaciones. ¿No será relevante las comunicaciones en proyectos ágiles? Puede ser incluso más crítica que en los proyectos predictivos. También necesitas de comunicaciones. Aquí, claro, uno podrá decir que se hace en forma distinta, tendrás tus radiadores de información o qué sé yo, pero también hay gestión de comunicaciones, así como la gestión de personas, el equipo. ¿Vas a gestionar equipo? Pero evidentemente que sí. Y de hecho, esta gestión de personas va a ser más crítica también que cómo se hacen los proyectos tradicionales. La gestión de equipos aquí es muy relevante porque tú tienes que lograr como líder que ese equipo genere esta capacidad de ser autoorganizada, esta capacidad de ser multifuncional, esta capacidad de resolver sus conflictos, ¿verdad? Esa autonomía para tomar sus decisiones. Eso tienes que generarlo y al mismo tiempo tienes que ir controlando y tienes que estar asegurándote de que la gente esté enfocada a su trabajo de forma motivada el 100% del tiempo y uno tiene que estar facilitando todo eso. Entonces, la gestión de personas es particularmente relevante. También hay gestión de personas. Gestión de proveedores habrá, por supuesto. Uno también tiene la posibilidad de contratar proyectos o partes del proyecto y también tendrá que hacer gestión de proveedores, así como el resto. Entonces, ¿a dónde voy? Que uno igualmente necesita de la gestión en general. Entonces, vamos a lo que nos convoca, ¿no? ¿Es predictivo PMI? Bueno, ya hemos dicho varias cosas, ¿no? Recordemos un poquito en el tiempo, el PMI nació en el año 69, pero tenemos ya una primera certificación ACP, que es allá el Certified Practitioner, del año 2011. O sea, hace rato, hace muy buen rato que el PMI empezó a abordar el tema de la agilidad. Eso sí que convengamos que lo que se hizo con ACP el año 2011 no fue tan bien entendido o valorado en el mercado frente a otras certificaciones de Scrum en general. ¿Ah? Yo diría que la gente en general en el mercado anda buscando más certificaciones Scrum que agilidad como un global, ¿no? Pero ya en el año 2000, bueno, perdón, y además estaba la certificación ACP como una dicotomía, porque por un lado estaba PMP y por el otro lado ACP. Entonces ahí se da esta situación de que o tú te certificabas en una o en otra.
El año 2017, como dijimos, aparecen ya ciertos conceptos de agilidad insertos dentro de las áreas de conocimiento del PMBOK 6 y ya estábamos viendo que se incorporaba dentro de la gestión de proyectos genérica cómo se hacían las cosas para el mundo ágil. Y ya el 2017 aparece la guía ágil, interesante eso, como una manera de también de hacerte cargo de esta realidad del mercado. El 2019, PMI adquiere Discipline Agile como ya como una decisión mucho más fuerte por hacerse cargo de esta nueva manera de hacer proyectos, donde ya teníamos una fuerza gigantesca, había muchos proyectos que se estaban haciendo de esta manera y se transforma en una muy particular forma de abordar la agilidad, no solamente focalizada a las certificaciones Scrum, sino que más bien a entender la agilidad como una cuestión más general. De hecho, el Discipline Agile se entiende como una caja de herramientas muy flexible que permite a los equipos definir la mejor manera de hacer las cosas. Ustedes habrán escuchado hablar de este Way of Work, el WOW famoso, que Discipline Agile propugna, ¿no? Y el 2021 aparece el PMBOK 7, ya definitivamente declarando que en la certificación para los directores de proyecto se debe asegurar que todos entienden lo que es la agilidad como otra forma de hacer proyectos. Y aquí, un concepto más relevante, la gestión de proyectos no es solo predictiva, no es solo ágil, sino que es global. ¿Ah? Entonces, sería muy relevante que tengamos en cuenta que hoy día PMI entiende que un director de proyectos entiende la gestión como un todo, donde uno puede tomar la decisión de hacer un proyecto de una manera u otra dependiendo de las características del proyecto, de la industria y de la organización. ¿De acuerdo? Hay una consolidación posterior al 2024 de la agilidad con la adquisición de parte del PMI de Agile Alliance. Agile Alliance es una organización muy prestigiosa que fue fundada, de hecho, por algunos de los creadores del Manifiesto Ágil y que tenía mucho prestigio en esta área. Entonces, aquí hay una decisión muy clara, muy fuerte del PMI de decir, mira, nosotros entendemos que esto es una disciplina muy relevante y por lo tanto también adscribimos a esto. Pero lo interesante es que no lo ve como una vía alternativa, sino que lo ve como una vía integrada. La gestión de proyectos es general, donde tú puedes tomar distintos caminos dependiendo del contexto, el famoso tailoring, ¿verdad? Bien, conclusiones acerca de lo que hemos conversado. Primero, no existe este muro infranqueable entre agilidad y mundo predictivo. Hoy día vemos que cruzamos caminos, cruzamos barreras. De hecho, existe muchas experiencias en que se mezclan las cosas. Ya existen los métodos híbridos, donde uno puede tener un proyecto predictivo con componentes ágiles y viceversa. ¿Ah? Esto se da perfectamente porque entendemos que hay muy buenas cosas de la agilidad que se pueden utilizar efectivamente en el mundo predictivo. Y existen también proyectos ágiles que no necesitan que todo sea hecho en forma tan flexible cuando hay especialmente partes o componentes de un proyecto que están previamente definidas y predeterminadas y por lo tanto dentro de un proyecto ágil uno podría perfectamente desarrollar una parte con componentes predictivas que podría hacerlo más sencillo. Por lo tanto, hoy día se traspasan los caminos perfectamente dentro de una cosa, entre un mundo y otro sin ningún problema. Otra cosa importante que, insisto, que me encanta del PMI es que nos dispone a nosotros de una serie de herramientas. Que yo puse en la gráfica una persona que está martillando un tornillo. Yo siempre digo, mira, algo que me decía un gran amigo, cuando uno tiene solo un martillo en la mano, lo único que anda viendo son clavos. Entonces, si ves un tornillo, igual lo martillas. Y eso no corresponde. Uno, frente a distintas realidades, podrá utilizar distintas herramientas. Y esa es una virtud del PMI que nos ha incorporado dentro de todas estas buenas prácticas, una manera distinta de poder abordar los proyectos. La agilidad se transforma entonces en una nueva herramienta muy práctica para abordarlos. Entonces, PMI abarca todo el espectro de proyectos SIEM+. Para finalizar, quisiera recordarles que PMI tiene distintas certificaciones muy prestigiosas, como por ejemplo la de CAPM, para aquellas personas que no tienen experiencia dirigiendo proyectos, pero con todo el contenido de PMP.
Está, por supuesto, el Project Management Professional, que es la más famosa de todas. Existe la PMI ACP, que hoy día ha sido renovada. Google les contaba que yo hace unos meses atrás, un par de meses, ya me certifiqué ACP en su nueva versión. Y existe también la certificación de Discipline Agile Scrum Master, que está más enfocada específicamente a ese rol, y la de riesgo. Hay muchas más, ¿ah? Pero estas son las más, yo diría, las más recurrentes, las que más busca el mercado hoy por hoy. Por supuesto que Proyectum los puede ayudar si ustedes están interesados en cualquiera de estas certificaciones. Mira que sería como el pack necesario para un buen director de proyectos para que complete todo su background que le permita entonces flexibilidad y mayor éxito en el desempeño de sus labores.